Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos nuestro viaje de conocimiento, explorando, descubriendo el maravilloso mundo de la biología, el mundo de nuestras células, pero ya no tanto desde la perspectiva de la biología clásica, a la cual estamos, y a las descripciones clásicas a las cuales estamos acostumbrados en la escuela, en los colegios, en la universidad, en las descripciones anatómicas, fisiológicas de las células, ya incluso un poco aburridas, aunque incluso estas descripciones, estudiándolas, son muy complejas. Podemos darnos cuenta que una simple célula realiza una cantidad enorme de funciones. Las células son inteligentes, son unidades de conciencia dotadas de una inteligencia fundamental. Eso lo veíamos en el capítulo anterior, pueden remitirse hacia el capítulo de la inteligencia celular, que está mejor explicado, más amplio. Ahora lo que vamos a ver es la comunicación entre las células, de qué manera comunican entre ellas para realizar la enorme cantidad de funciones que realizan para mantener al cuerpo en salud, unificado, y para esto necesitan unificar todas estas señales que reciben, diferentes tipos de señales, en una señal unificada para generar una respuesta. La integración de las diferentes señales físicas solo es posible si cada una de estas señales es traducida primero a un tipo común y unificador de señales. Una vez unificadas estas señales, se integran y posteriormente son traducidas en una respuesta en los diferentes niveles. Por ejemplo, todos los tipos diferentes de señales que recibimos en nuestro cerebro, ya sea la visión, la audición, el tacto, el olfato, la propiocepción, son primero traducidas en impulsos eléctricos llamados potenciales de acción antes de que sean integradas. Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular. Es un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana de negativo a positivo y vuelta a negativo, en un ciclo que dura unos milisegundos. El potencial de acción no se mantiene en un punto de la membrana plasmática, sino que viaja a lo largo de la membrana. Puede desplazarse todo a lo largo del axón de una neurona a mucha distancia, por ejemplo, transportando señales desde el cerebro hasta el extremo de la médula espinal o hasta un miembro. En animales grandes como las jirafas o las ballenas, la distancia puede ser incluso de varios metros. Para que se desencadene un potencial de acción, es necesario un estímulo suficiente para traspasar un determinado umbral. Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para intercambiar información entre las células y tejidos del organismo. Pueden generarse por diversos tipos de células del cuerpo, pero las más activas en su uso son las neuronas, que las usan para enviar mensajes a otras células del sistema nervioso o a otros tejidos corporales, como el músculo y las glándulas, e incluso para conectar entre neuronas en redes neuronales. Esta información bioeléctrica es transformada en las estructuras encargadas de generar una respuesta. Por ejemplo, los músculos la vuelven a convertir en acción mecánica o las glándulas en secreción química. Si las células tienen un sistema de integración, también deben utilizar señales de unificación heredadas e incluidas en la información genética. Las células siguen reglas lógicas y específicas antes de responder, y además comunican entre ellas de manera diversa para lograrlo hacer de una manera eficaz.
pero poseen una comunicación holística e instantánea que no puede ser mediada por potenciales eléctricos ni químicos, dada su velocidad, complejidad e instantaneidad. Quiero hacer un breve paréntesis para recalcar lo de orden. Dije lógica, pero tengan en cuenta esta palabra, orden. El orden molecular, el orden celular es fundamental para el funcionamiento celular, para el funcionamiento del cuerpo. El desorden genera caos. El desorden celular, el desorden en nuestro cuerpo genera caos y enfermedad. Por ejemplo, el cáncer. Ya lo explicaré más adelante cómo el cuerpo se encarga de mantener el orden en el sistema y exportar desorden, generar entropía, manteniendo un orden. De manera que el orden en las células es fundamental. Ya volveré a esto. Por ejemplo, si observamos los movimientos complejos de una bailarina, no es posible que los realice dependiendo solo de su actividad electroquímica, considerando que hay impulsos nerviosos, es decir, bioelectricidad, que viajan a 100 metros por segundo. Son unos 360 kilómetros por hora. Esto en los gruesos nervios motores, que tienen vaina de mielina. Pero en los nervios sensoriales o sensitivos, que no están recubiertos de mielina, la velocidad es mucho menor. Puede llegar a 6 kilómetros por hora. Vean la diferencia. Existe un nivel de organización y control mucho más sutil e instantáneo que integra las señales y la información. El sistema nervioso es discontinuo y está formado por una gran variedad de estructuras, cada una con sus particularidades y distintas velocidades de interacción. Sin embargo, la integración de las señales es instantánea. Varias de estas estructuras y conexiones se activan al mismo tiempo. Por lo tanto, estas señales de unificación celular no pueden ser señales eléctricas, químicas o mecánicas. ¿Cómo es que cada célula sabe lo que le pasa al resto de las células del organismo casi instantáneamente? Muy simple, porque forman parte de un mismo organismo, organizado en niveles vibratorios de jerarquía y complejidad, y cada nivel tiene su vehículo de información apropiado para ese nivel, ya sea electricidad, química o luz. Pero el sustrato fundamental e integrador es la conciencia. Debemos considerar a nuestro cuerpo como un organismo vivo en su totalidad, una unidad de vida. El viejo modelo anatómico y fisiológico ya no alcanza para explicar lo que realmente sucede en el cuerpo, y esto es también causado porque se omite su interacción con los campos de energía e información que crean y sustentan al organismo. Recuerden, materia, espacio, célula, campo. Vamos a considerar a nuestro cuerpo como sistema biológico y social. Tendemos a considerar nuestros cuerpos como organismos programados y muy bien organizados, compuestos de células, que funcionan muy bien, como máquinas en miniatura. Incluso las neuronas son consideradas como dispositivos complejos, no renovables, aunque actualmente sabemos de lo que son capaces y su capacidad de neuroplasticidad. La plasticidad neuronal, vamos a meternos un poquito en este tema, es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo modificando las conexiones y redes que conectan a las neuronas. Esta capacidad genera efectos en el funcionamiento de la sinapsis y
en la organización del cerebro. Esto es posible porque el cerebro es un órgano dinámico que recibe y gestiona información del entorno y del medio interno. Se estima que tenemos 100.000 millones de neuronas y cada una puede interconectar con otras 10.000. Podemos darnos cuenta ya la magnitud y el nivel de las posibilidades de interconexión que tiene el cerebro. Las redes neuronales se crean y se deshacen según la necesidad. Plasticidad significa que el cerebro se modela según su actividad. La actividad cognitiva crea células nerviosas y refuerza las redes neuronales, al igual que la actividad física fortalece el aparato cardiovascular y el locomotor. El cerebro puede reprogramarse, al igual que en informática se reprograma un ordenador. Su plasticidad es enorme. Los genes son responsables del 10% de las redes, pero el 90% se forma por las experiencias y los conocimientos adquiridos. Los lóbulos frontales son los últimos que se forman en el cerebro y completan su maduración a los 21 años, aproximadamente. La forma en la que percibimos el mundo y actuamos en consecuencia, los planes y proyectos, el desarrollo personal, incluso la motivación, dependen de su funcionamiento. Los lóbulos frontales son los pilares de la neuromodelación consciente. Son los que dan la capacidad de planear el destino como una vía de escape al condicionamiento que los genes imponen. Permiten seguir o cambiar, remodelar lo que ya no se desea o crear nuevas redes para que los proyectos puedan concretarse de acuerdo a cada necesidad. Los deseos se vuelven órdenes. En general utilizamos más el hemisferio izquierdo que automatiza las respuestas adquiridas, identificando, comparando, proyectando. A esto le llamamos experiencia. Pero el que aprende lo nuevo es el hemisferio derecho, que es más holístico y receptivo, y este delega en el hemisferio izquierdo, que así adquiere la capacidad para reconocer y además puede expresarse en términos lógicos y conceptuales. De hecho, el centro de la palabra está del lado izquierdo, en el área de Broca, en el lóbulo frontal izquierdo. Si por rutina o comodidad dejamos de investigar y de aprender, se detiene la dinámica de la neuroplasticidad. La edad no es un impedimento. Haciendo una analogía con el sistema locomotor, de hecho, músculos, huesos y nervios están relacionados íntimamente en estructura y función. La mente es como un músculo. Energía y materia son dos aspectos de una misma realidad. La materia es energía condensada. Hay varios aspectos a desarrollar en un entrenamiento físico: velocidad, potencia, resistencia, capacidad de adaptación, coordinación, agilidad, relajación. Pero el ejercicio físico debe alternarse con el reposo y con una buena nutrición. Calmar la mente es fundamental y acceder a buena información también, que es como la nutrición. Hay que evitar el estancamiento. El ejercicio mental es fundamental. Mantener las habilidades cognitivas, mantenerse, aprendiendo, conectando, explorando, expandiendo la mente es fundamental. El ejercicio mental crea neuroplasticidad cuando relaciona conocimiento, imaginación y actividad. De acuerdo a Albert Einstein, en épocas de necesidad, la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación es fundamental porque el cerebro trabaja con imágenes. No diferencia entre lo que es real,
lo que pensamos, lo que percibimos, el cerebro procesa toda la información que le llega. Evidentemente, esto es posible porque se trata de células vivas y conscientes que intercambian información con el campo que las rodea y del cual son parte inseparable. El aprendizaje no está limitado al cerebro físico ni localizado en ninguna parte del cuerpo. La mente es descentralizada. Esto es porque en el proceso de conocimiento también interviene el intercambio de información con el campo. Existimos dentro y fuera del cuerpo. Tenemos una unidad de procesamiento, pero la información existe en la nube, al igual que en los ordenadores. Esta verdad es muy simple. Es un hecho. El sustrato fundamental del universo físico que experimentamos y lo que hace que la materia vibre, se condense y sea consciente de sí misma es la conciencia, que es la que está en el origen de todo lo que se manifiesta. Sin embargo, si cada célula es consciente y tiene una cierta inteligencia para tomar decisiones por sí misma, tendríamos que reconsiderar la forma en que pensamos y nos percibimos. En este caso tendríamos que observar las estructuras y funciones de nuestro cuerpo como resultado de la interacción de una enorme población de individuos inteligentes que saben cómo armonizar con el resto y trabajar en conjunto, renunciando a su individualidad cuando las condiciones lo requieren, pero sin perder sus habilidades y su información. Es la iniciativa privada socializada, es la individualidad al servicio de la comunidad, sin perder su individualidad, sus características individuales. Su función no solo sirve hacia sí mismo, sino a los demás. Si recuerdan antes, voy a dejar por ahí el enlace, cuando he dividido la población en 4 grupos, los inteligentes, los buenos, los malos y los estúpidos. Los inteligentes son los que se ayudan a sí mismos y ayudan a los demás. Positivos para sí mismos, positivos para los demás. Los buenos son los que ayudan a los demás en detrimento de sí mismos. Negativos para sí mismos, positivos para los demás. Los malos es al revés. Son los que son negativos para los demás. Perjudican a los demás, pero se benefician a sí mismos. Es negativo para los demás, positivos para sí mismos. Y los estúpidos son los que se perjudican a sí mismos y perjudican a los demás. Negativos para sí mismos, negativos para los demás. De manera que las células son inteligentes, sobreviven, se cuidan, saben lo que necesitan, son positivas para sí mismas y cumplen funciones que son positivas para el resto del organismo. O sea, son inteligentes. Las células utilizan señales de luz para comunicar entre ellas. Todos los organismos vivos, incluidos las células, emiten una luz ultradébil, los biofotones, y gracias a estas emisiones se comunican entre sí. Según las investigaciones que desde los años 70 realiza el biofísico Fritz Albert Popp, con solo unos pocos biofotones se producen efectos cuánticos. Esto tiene que ver con una radiación electromagnética coherente. La radiación provoca que las interferencias en el espacio que existe entre las células sean mayores. Las células utilizan las interferencias como una forma de comunicación. La interferencia es cualquier proceso que altera, modifica o destruye una onda durante su trayecto en el medio en que se propaga. Podemos describir a la onda como
como una perturbación o modificación de alguna propiedad del campo que se irradia a través del espacio, transportando energía e información. Entonces, se observan patrones de interferencia específicas. Y si las células son idénticas, se dice que tienen el mismo patrón de frecuencia. Esto es como decir, más o menos, que tienen el mismo patrón de interferencia. Y esta también es una forma de identificación entre ellas. Cancelar la luz entre ellas es la mejor manera que tienen para comunicarse porque crean algo así como un canal, crean una zona de quietud, o dicho de otro modo, crean una zona libre de sonido entre ellas, de modo que cuando cualquier pequeña perturbación surge, la perciben inmediatamente como una señal. Prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. Así se forma bits de información, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Así lo leen. Este tipo de comunicación es responsable de la formación de los tejidos y órganos, del hígado, del riñón, la piel, músculos, etc., porque las células utilizan esta forma de comunicación también para crear estas fuerzas que las atraen entre sí o para decirse qué es lo que tienen que hacer. La información se manifiesta de esta manera. En una célula se producen miles de reacciones químicas por segundo. Incluso la información acerca del lugar y del momento exacto en que estas reacciones químicas se han de producir se llevan a cabo a través de unos pocos biofotones que son coherentes, es decir, están en estado de coherencia cuántica. Y como son coherentes, pueden provocar mejores interferencias para transmitir una cantidad enorme de información. Un verdadero láser endógeno. En un sistema vivo, el campo y la materia constituyen una unidad. El avance de uno depende de la reacción del otro. Para conseguir una reacción química se necesita un biofotón. Uno de los componentes de esta reacción química tiene que ser estimulado o excitado por ondas electromagnéticas. Se deben excitar los estados electrónicos del sistema. Esta excitación solo puede darse mediante la absorción de un fotón. O sea, sin luz no hay reacción. De hecho, este es un acontecimiento muy común que puede encontrarse en los libros de texto de química. Este es el motivo por el que la velocidad de las reacciones químicas aumenta en función de la temperatura. Si aumentamos la temperatura se consigue un aumento del número de reacciones químicas por segundo, porque se producen más fotones disponibles. Pero la principal diferencia es que en un sistema biológico no se genera calor en esta pequeña reacción, sino biofotones. Estos biofotones crean una red dinámica y coherente dentro de nuestro cuerpo, conectada continuamente con el campo. Normalmente se producen un pequeño número de fotones y no es necesario tener muchos de ellos para conseguir un gran número de reacciones químicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en cuanto se da una reacción química, el biofotón es devuelto hacia el campo y en ese campo biofotónico los fotones no desaparecen como radiación calorífica, es decir, como calor, sino que son almacenados para que de esta forma estén siempre disponibles para la próxima reacción. A este campo, con su bajo número de fotones, no le resulta difícil asumir toda la actividad que se da en una célula, aunque sea muy elevada. La información siempre queda almacenada en el campo y puede ser utilizada por otras células en otra ocasión. En los sistemas vivos existe una unión estrecha entre el campo fotónico y la materia bioquímica. Uno es necesario para entender el comportamiento del otro. Es imposible separar su estudio. Si se tiene en cuenta solo una de las partes, se cometen muchos errores. Es como si tratáramos de describir una moneda solo con una de sus caras. Hay que mirar ambos lados para tener la imagen completa. La radiación de biofotones son fundamentales en las primeras fases del desarrollo embrionario.
Un dato interesante, al menos el 75% de esta actividad biofotónica celular se origina en el ADN. La luz almacenada en la molécula de ADN se comporta de forma coherente. Toda la luz en una célula biológica se encuentra en un estado de coherencia cuántica. Todos sus biofotones, con la misma frecuencia y con sus fases entrelazadas. Este estado de coherencia juega un papel esencial en la formación de los campos morfogenéticos, que permiten una acción holística sobre el ADN de múltiples células, controlando su crecimiento, diferenciación y coordinación. Resumiendo, estos biofotones, esta luz coherente, es la responsable de este orden molecular para que las células puedan realizar sus funciones. El ADN emite biofotones al intercambiar señales entre las células en un rango del espectro electromagnético comprendido entre los 900 nanómetros, es decir, el infrarrojo, a cerca de 200 nanómetros, ya en la luz ultravioleta, justo en el borde de la banda visible para el ojo humano. La doble hélice de la estructura del ADN, con su forma de escalera de caracol, actúa en el núcleo celular principalmente como un láser biológico que obtiene la energía lumínica y la información necesaria de la luz contenida en los alimentos y la respiración. Recuerden, lo expliqué varias veces, en definitiva, lo que obtenemos, lo que el cuerpo absorbe al comer y al respirar, es energía electromagnética, luz, vibración. Las células humanas normales tienen la capacidad de almacenar la energía lumínica ultra tenue que reciben y de utilizarla para sus complejos procesos vitales y para generar orden. Las células cancerosas, por ejemplo, pierden esta capacidad y presentan una emisión más intensa de biofotones, lo que indica una disfunción en su capacidad de almacenamiento de la energía lumínica y tendencia al desorden. Cuando las células envejecen, ocurre algo parecido. Las toxinas celulares mal eliminadas se van acumulando durante años y se depositan en los tejidos provocando trastornos diversos, por ejemplo, arteriosclerosis, reumatismos, tumores, etc., incrementándose la emisión de biofotones de manera similar que en un cáncer, es decir, emisiones descontroladas. Los seres vivos comunican entre sí mediante la luz. Esta luz es una luz coherente, con un alto grado de orden, un verdadero bioláser. La radiación lumínica de este tipo es muy calma, posee una intensidad muy estable y las oscilaciones que normalmente están presentes en la luz son mínimas. Debido a la intensidad constante del campo de sus ondas, estas pueden superponerse y gracias a esta interferencia se producen efectos que no se dan en el caso de la luz normal. El campo lumínico de este tipo de luz láser posee un alto grado de orden y tiene por lo tanto la capacidad de actuar como formador de orden y transmisor de información. Erwin Schrödinger, que recibió en 1933 el Premio Nobel de Física y es considerado como uno de los creadores de la física cuántica, postuló que un ser vivo solo puede mantenerse en un nivel alto de orden porque recibe continuamente orden de su entorno. Es la luz del sol la que crea en definitiva este orden. Vamos a ver otro punto súper interesante, que es la comunicación celular a través de distancias puede determinar el desarrollo de una célula y su función. Venimos viendo
cómo esta comunicación ultrasensible, esta comunicación instantánea, consciente, entre las células y tejidos del organismo, tienen que ver con la luz como transportadora de información. La diferenciación celular requiere que las células sepan dónde están ellas dentro del embrión antes de cambiar su fenotipo. Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiológicas y comportamiento. Y está determinado por la interacción entre su información genética, que es el genotipo, y su entorno. Es decir, el fenotipo es la expresión del genotipo, de la información genética, en relación también con el entorno. Podríamos decir que es adaptativo. Este conocimiento por parte de cada célula de su posición y su correcta ubicación determinará su futura diferenciación en cada uno de los diferentes tejidos y órganos, riñones, pulmones, células de la piel, neuronas, tejido conectivo, glóbulos rojos, etc. Recordemos que las células madre totipotenciales tienen la capacidad de diferenciarse en los diferentes tipos de células que formarán tejidos y órganos. Y esto lo hace en relación a su ubicación. Sigámoslo viendo. Cuando hablo de ubicación, no debemos entender en un sentido puramente espacial, sino que se refiere a la posición y a la relación funcional de cualquier célula con las otras células en el embrión. A diferencia de las plantas, la determinación de la ubicación de la célula en los animales es más compleja por el hecho de que un gran número de células migran durante el desarrollo. ¿Cómo sabe una célula en movimiento dónde se encuentra? Sobre todo si el dónde está todavía en desarrollo y transformándose. ¿Me siguen? No hay ninguna fuerza exterior que dirija al embrión en formación. Y la única información en el interior de las células corresponde a la información genética, es decir, su genoma. Y es el mismo para todas ellas. En realidad, la matriz extracelular y los campos morfogenéticos representan las señales y la información que indican a las células dónde se encuentran y qué camino deben tomar. Los campos morfogenéticos son campos de información que afectan la forma. Podríamos decir, dan forma a la forma. Después de todo, están ubicadas en los lugares indicados gracias a las células precedentes que sabían dónde se encontraban. Parece que la única manera para que las células puedan encontrar su ubicación es la de formar una especie de consenso entre ellas sobre el tipo de célula que será cada una. Bueno, estudiando los panales de abejas o la vida de las hormigas, vemos que ocurre lo mismo. Hay muchas transformaciones que se realizan por consenso. Se muere la reina y aparece una nueva reina. Esto es por consenso. Dicho consenso, en el caso de las células, entre un gran número de células, requiere la comunicación a grandes distancias debido a que el número de células en contacto directo entre ellas no puede ser mayor de 6. 6 es un número demasiado pequeño para lograr un consenso. 6 células. Es muy difícil lograr un consenso significativo con este pequeño número, entre los trillones de células en un embrión temprano. Las células comunican entre ellas e interaccionan con el campo
mediante la luz, mediante biofotones. En resumen, el estudio de la comunicación celular puede ser la puerta de nuestro próximo salto dimensional en el desarrollo de la medicina. Como mencioné anteriormente, todas las enfermedades son en última instancia curadas por las mismas células. Los médicos simplemente las ayudan para que puedan hacer su trabajo. Quizás en el futuro los médicos podrán literalmente decirle a las células en su propio idioma lo que necesitan que ellas hagan. Las células son muy sensibles al poder de la intención. La creencia es fundamental. La verdadera comunicación es espiritual. Recuerden que la mente mueve la energía, la conduce, la guía, y la energía se transforma en materia, se condensa. La densidad de carga genera masa, un efecto gravitacional que deforma el tejido del espacio-tiempo, acudiendo hacia ella la masa, materia. Por ejemplo, se les podría decir a las células del cáncer que paren de crecer, o al menos que puedan ser convocadas en un lugar determinado de la piel donde los cirujanos puedan fácilmente quitarlas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay comprobaciones, está altamente comprobado el poder de la mente en reducir tumores, en curar enfermedades, en redirigir, retransformar el sistema. La mayoría de las enfermedades, como el cáncer, son adaptativas, tienen que ver con los hábitos, las emociones, las vivencias y por supuesto quizás una predisposición genética. Pero como vimos, la información genética no es todo. Esa expresión, los genes se expresan y esa expresión, esa expresividad está en relación con el medio ambiente, es la forma y el campo, es la célula y su entorno, no están separadas. De acuerdo que lo que pensamos, el diálogo que mantenemos, genera una química, va a generar un estado de vibración que las células, empezando por el cerebro, lo va a interpretar y se va a adaptar a esta realidad. Si pensamos, si sentimos, si vivimos una realidad negativa, nuestras células van a adaptarse a esta realidad generando una química. Esta química adaptativa basada en el estrés autodestruye literalmente a las células porque no les da tiempo a regenerarse, a transformarse, a purificarse. Están siempre en estado de alarma, en estado de shock, en un estado negativo, generando una química ácida, llenando de bloqueos, mal oxigenando las células, el cuerpo, la comunicación entre las células y los tejidos. De manera que el cerebro va a interpretar este estado y enviará células, generará un estado para equilibrar este estado de alarma. Estas nuevas células mutantes, que son esta tropa de choque fuera de control, es lo que llamamos cáncer. Claro, se ven al microscopio y están descritas, son células neoplásicas, son una nueva formación de tejido fuera de control. Pero, ¿quién la originó? ¿Cómo se originó? No todas las personas que fuman nacen con cáncer. Hay personas que no fuman que hacen cáncer de pulmón. Y así sucesivamente muchísimos casos. De manera que
hay una interrelación entre lo que pasa en el cuerpo y el entorno, pero la que manda, la que ordena en el sentido de orden y equilibrio, es la mente, es la conciencia. La forma en la que pensamos determina la realidad que vivimos, la realidad física que experimentamos. Aprender a comunicar con las células significa también respetar sus procesos, sus mecanismos y sus tiempos, cosa que, como vemos, la ciencia médica moderna desatiende. Es el médico, es el saber, es la ciencia, con su tecnología, su aparatología, con su agresividad, imponiendo tratamientos, imponiendo verdades que, como vemos, raramente funcionan, si no, tendríamos una población en mucho mejor estado de salud. Salvar la vida, las urgencias y las emergencias, afortunadamente funcionan y es un nivel que no se discute. De lo que hablamos son de las enfermedades adaptativas que ocurren a diario. De esta manera, la curación de una enfermedad ya no se encara como si enfrentáramos a un enemigo, sino que comienza con un diálogo sutil, respetuoso y sobre todo bien intencionado. Tradicionalmente, de manera clásica, el interrogatorio médico, la historia clínica, la observación, el examen clínico, es algo detallado, minucioso. Cada vez se va perdiendo, se pierde. Ahora es muy fácil, meten un aparato que te dice qué es lo que tiene tu paciente y luego vas al laboratorio que te dice qué darle al paciente. De manera que ya el arte de curar, el arte de la medicina se ha ido perdiendo día tras día. Los nuevos médicos, los médicos jóvenes, son muy duchos, están muy especializados en tecnología moderna, ya al paciente catalogado, esto para esto, esto para aquello, esto para aquello, y como vemos, no siempre funciona, raramente. Para comunicar, obviamente, tenemos que aprender el lenguaje de las células si queremos llevar la curación a este nivel avanzado. Y para esto debemos cambiar radicalmente la manera en la que consideramos al cuerpo y a la conciencia. Esto lo dejo para la próxima, para no hacerlo muy heavy. Espero que les interese. Trato de explicarlo de la mejor manera. Es un tema apasionante y es un tema que verdaderamente poder llegar a integrarlo, a realizarlo, requiere también de una autopercepción, de una calma, de un silencio, de una unificación consigo mismo. Y desde este lugar es más fácil darnos cuenta de esta comunicación íntima, sensible, de conciencia luminosa que podemos tener con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras células. Es la manera que tenemos de equilibrarnos, de purificarnos, porque la vida finalmente es eso, el campo de experiencias en nuestra vida. Es desordenarnos, ordenarnos, desequilibrarnos, equilibrarnos, volvernos a equilibrar, volver a desequilibrar, caernos, levantarnos. Es la manera de aprender y de hacer experiencia, pero es necesario un equilibrio, volver a ordenar el sistema, volver a purificarlo, que las células, que el cuerpo puedan sentir esta unificación, este equilibrio. Para esto, la calma, el reposo, las buenas emociones, las buenas intenciones, el continuar aprendiendo,
desarrollando habilidades mentales, cognitivas, aprender a conectar, a comunicar. El corazón es fundamental. Claro, todo esto, viendo el mundo que vivimos, las realidades científicas, parece, como dirían en España, una gilipollez, y como decimos en Argentina, parecería una boludez. Sin embargo, esta boludez es la clave para una vida sana y feliz. Y no solamente sana y feliz, expansiva, llena de potencial, llena de posibilidades, porque asumamos que vivimos normalmente muy por debajo de nuestras posibilidades. Así que a vivir, a explorar, a aprender, a desarrollar y a conectar, a aprender a conectar. ¿Ok? Muy bien. Espero que les sea de utilidad y bueno, gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.